Hace más de 5.000 años, en una tumba del Alto Egipto, fue enterrado un hombre con un cetro ceremonial, cerámicas finamente decoradas y objetos traídos desde cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, no era un faraón, pues en ese momento todavía no existían. Entonces, ¿quién era ese personaje que ya concentraba tanto poder y que anticipaba a la realeza egipcia? Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a viajar al período predinástico, una etapa que comenzó hacia el 5000 antes de nuestra era y culminó con la unificación de todo Egipto. En este documental veremos cómo pequeñas comunidades agrícolas evolucionaron hacia entidades políticas complejas. Analizaremos las culturas de Badari y Nakada, el surgimiento de las primeras élites y el nacimiento de los símbolos reales que luego identificaríamos con los faraones. Y al final del video responderemos a esta pregunta: ¿cómo fue posible que estas primitivas aldeas dieran origen a tan fascinante civilización, cuando otras muy parecidas simplemente desaparecieron? Si te apasiona la historia antigua, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ya comenzamos. Para comprender el nacimiento del Estado egipcio debemos salir del Valle del Nilo y mirar primero al Sahara, porque es allí en realidad donde comienza la historia de Egipto y no junto al río Nilo como muchos piensan. Entre el 9000 y el 6000 antes de nuestra era, gran parte del actual Sahara era una región de lagos, sabanas y abundante población animal. Investigaciones paleoclimáticas dirigidas por Stefan Kroppelin y Kevin White han documentado este periodo conocido como el Sahara Verde. Allí vivían comunidades de pastores, pescadores y grupos de cazadores que dejaron cerámicas tempranas, restos de ganado domesticado y arte rupestre que representa jirafas, hipopótamos y escenas rituales. Sin embargo, el debilitamiento de los monzones africanos provocó una desertificación progresiva. Los lagos se redujeron, los recursos escasearon y las poblaciones comenzaron a desplazarse. Durante siglos, grupos humanos migraron hacia el Valle del Nilo, que actuó como refugio ecológico permanente ante estas adversidades. Este valle ofrecía algo excepcional. Es toda una franja fértil estrecha, delimitada por desierto a ambos lados, con un ciclo anual de inundaciones relativamente predecible. A diferencia de Mesopotamia, por ejemplo, donde las poblaciones podían expandirse en amplias llanuras, en Egipto el espacio productivo estaba claramente definido. El arqueólogo Barry Kem ha señalado que esta geografía generó una presión social longitudinal, pues las comunidades crecían a lo largo de un corredor lineal donde el contacto, la cooperación y la competencia eran inevitables. En los primeros asentamientos neolíticos del norte, como Merinde, Beni Salama y Fayum, ya encontramos agricultura consolidada hacia el 5000 antes de nuestra era. El trigo y la cebada, introducidos desde Levante, según la opinión de la mayoría de los especialistas, fueron adaptados a las condiciones del Nilo. La ganadería bovina, por su parte, adquirió un peso económico y simbólico notable. Pese a esto, la agricultura por sí sola no explica el proceso que estamos observando. Para ese entonces ya había muchas regiones agrícolas en el mundo, pero no todas desarrollaron estados tempranos como ocurrió aquí. Lo que distingue al Valle del Nilo es la combinación de concentración demográfica, recursos controlables y un paisaje que favorecía la integración cultural. Estudios bioantropológicos como los de Nancy Lovell indican una mezcla de poblaciones del noreste africano y del interior sahariano en los primeros periodos predinásticos, lo cual desmonta la antigua idea de un Egipto importado desde el cercano oriente. Es cierto que hubo contactos con el Levante, pero la base poblacional es claramente africana. Al mismo tiempo, la evidencia funeraria comienza a revelar algo que es más que simple subsistencia. En cementerios tempranos aparecen tumbas diferenciadas, objetos depositados de manera selectiva y animales asociados a contextos rituales. El arqueólogo David Wainwright ha planteado que estas sociedades desarrollaron una temprana ideología del poder basada en competencia intercomunitaria. Otros investigadores, como Toby Wilkinson, subrayan el papel del propio entorno fluvial en la construcción de una identidad compartida. Sea cual sea la interpretación dominante, el hecho es que antes de que existiera Egipto como un reino unificado, ya estaban presentes los elementos estructurales que lo harían posible.
agricultura adaptada al entorno, concentración poblacional intensa, intercambio regional, diferenciación social incipiente y un lenguaje simbólico que comenzaba a estructurarse. Ahora, ¿cómo pasaron estas comunidades agrícolas concentradas por el clima a convertirse en centros regionales tan poderosos? Lo que estamos viendo aquí es el nacimiento del liderazgo. Cuando la concentración humana genera competencia, surge la necesidad de autoridad y legitimación. Ese momento en que un jefe local comienza a convertirse en figura de poder simbólico es uno de los puntos de inflexión más decisivos en la historia. Y esa construcción del liderazgo antiguo la abordo justamente en mi libro Andreíadas, una obra narrativa donde exploro la formación del poder y la mentalidad estratégica en los capítulos más olvidados del mundo antiguo. Si quieres explorar desde la literatura aquello donde la historia aún no ha llegado todavía, tienes el enlace del libro en la caja de descripción de este video. Al adquirirlo me estarás brindando un gran apoyo, así que muchas gracias. Si bien el Sahara Verde explica por qué el Valle del Nilo se llenó de población, son las culturas predinásticas las que explican cómo esa concentración humana se transformó en complejidad social. Y te invito ahora a repasar ese proceso paso a paso. En el Epipaleolítico, entre el 8000 y el 5200 antes de nuestra era, sitios como Fayum B y Napta Playa muestran comunidades que ya combinan sedentarización parcial, almacenamiento y prácticas rituales asociadas al paisaje. En Napta Playa, los alineamientos megalíticos indican el pensamiento simbólico que precede con mucho el estado. El orden cósmico y la observación del cielo ya forman parte de la experiencia social. Más tarde, entre el 5000 y el 4100 antes de nuestra era, el asentamiento de Merinde Beni Salama en el delta del río revela aldeas agrícolas consolidadas. Hacia el 4600 y 4400 antes de nuestra era, la cultura El Omari muestra desarrollos paralelos en el norte. Aquí la agricultura ya está establecida, pero aún no hay señales claras de poder centralizado. Lo que vemos es simplemente estabilidad productiva. El cambio comienza a hacerse visible con la cultura de Badari entre el 4400 y el 4000 antes de nuestra era. Todavía no hay ciudades, pero sí cementerios donde algunas tumbas contienen objetos de prestigio traídos de regiones lejanas. Encontramos cerámica pulida de gran calidad técnica, marfil trabajado con precisión y materias primas del desierto oriental. La desigualdad aparece en el registro arqueológico sin ser abrumadora, pero sí consistente. Varios especialistas han señalado que esta diferenciación funeraria refleja jerarquías sociales incipientes a partir del prestigio reconocido colectivamente. Por otra parte, en Badari también aparecen figurillas, representaciones de animales que son recurrentes y depósitos ritualizados de objetos. David Wengrow, que te lo citaba antes, ha interpretado justamente este fenómeno como una temprana estética del poder. Los objetos no solo cumplen funciones prácticas, sino que comunican estatus, identidad y pertenencia. Así, el lenguaje simbólico empieza a estructurarse antes de que exista un estado. Con la cultura Nakada I, también llamada amratiense, entre el 4000 y el 3500 antes de nuestra era, el proceso se acelera. Las cerámicas muestran embarcaciones ceremoniales, figuras humanas con tocados distintivos y animales que siglos después serán centrales en la iconografía estatal. Durante el predinástico medio, asociado a la cultura Nakada 1C y 2B, también llamada Gersense Alto, entre el 3500 y el 3400 antes de nuestra era, la jerarquía se intensifica. Las tumbas incorporan cámaras internas, aparecen paletas elaboradas y vasos de piedra dura que exigen un nivel técnico notable. Varios autores sostienen que esta transformación responde a dinámicas internas del Alto Egipto, así como la influencia de rutas comerciales hacia Nubia y el Levante. No obstante, hay que reconocer que en este aspecto el debate sigue abierto. Entre el 3400 y el 3300 antes de nuestra era, en las fases Nakada 2C y Nakada 2D1 y 2D2 correspondientes al Gersense medio y bajo, algunos centros del Alto Egipto comienzan a destacar con claridad. Hieracómpolis y Abidos acumulan evidencia de concentración de recursos. Las tumbas dejan de ser simplemente más ricas y empiezan a pasar a ser cualitativamente distintas.
Aquí la desigualdad deja de ser social y empieza a ser política. El período protodinástico entre el 3300 y el 3050 antes de nuestra era, identificado con la cultura Nakada 3A1 y 3C1, también llamada semaniense, introduce un elemento muy importante. En Abidos, las excavaciones del egiptólogo Günther Dreyer en el Kaab revelaron etiquetas de marfil con signos incisos asociados a bienes almacenados. Muchos investigadores consideran estos signos como protoescritura jeroglífica, anterior a la unificación política formal, lo que refuerza la idea de que la administración económica precede al Estado plenamente constituido. La cuestión central es por qué Nakada evoluciona con tanta intensidad. Una explicación apunta al crecimiento demográfico y la competencia intercomunitaria dentro del corredor del Nilo. Otra hipótesis, defendida por investigadores como Stan Hendrick, señalan el control estratégico de rutas comerciales hacia Nubia, el Mar Rojo y el Sinaí. El dominio de estos intercambios habría proporcionado ventajas económicas decisivas a ciertos centros del Alto Egipto. Lo que sí es indiscutible es que durante Nakada III aparecen nombres asociados a gobernantes protodinásticos como Ka o Escorpión, popularizado este último en la película El Rey Escorpión, aunque he de advertirte que este filme se toma muchas licencias creativas que nada tienen que ver con la historia real. A propósito, si quieres un video sobre este legendario personaje, no dejes de pedírmelo en los comentarios. La iconografía de esta cultura también muestra figuras dominantes vinculadas al halcón de Horus. Y aquí surge uno de los grandes debates académicos. ¿Estamos ante reyes territoriales efectivos o ante líderes rituales cuya autoridad era más simbólica que administrativa? El egiptólogo Toby Wilkinson defiende la existencia de jefaturas consolidadas previas a la unificación. Otros especialistas, en cambio, advierten que la iconografía puede representar órdenes colectivos más que monarquías plenamente formadas. Sin embargo, a decir verdad, la evidencia permite ambas lecturas. Lo fascinante es que hacia el 3050 antes de nuestra era, cuando comienza el periodo arcaico dentro de Nakada III final, la estructura ya está lista con escritura embrionaria, jerarquía consolidada, liderazgo territorial, iconografía coherente y redes comerciales amplias. La evidencia indica que ya Egipto estaba preparado para convertirse en un estado, pero seguimos sin responder a la pregunta de qué mecanismo terminó inclinando la balanza entre los centros rivales del Alto y el Bajo Egipto. Y ahí entramos en un terreno más delicado del proceso, donde el conflicto y la competencia armada terminan por definirlo todo. Si disfrutas de estos documentales y quieres acceder a mis videos antes que nadie, además de contenido exclusivo que no publico en YouTube, te invito a convertirte en mecenas en mi Patreon. Por una pequeña ayuda material, allí encontrarás todos mis documentales de forma anticipada, así como análisis extendidos en temas que, bueno, pues aquí no abordo. Por ejemplo, la paleta de Narmer, que sí te voy a hablar con más profundidad en un video exclusivo. Se trata de una forma directa de apoyar al canal y formar parte activa de este proyecto. Tu ayuda contribuirá a que perdure en el tiempo. Te dejo el enlace en la descripción para que veas todos los beneficios. Muchas gracias. Durante las fases finales de Nakada II, el mapa político del Alto Egipto ya no es homogéneo. Hacia el 3400 antes de nuestra era, Hieracómpolis, Nakada y Abidos destacan como centros dominantes y con clara rivalidad entre ellos. La evidencia física de conflictos es significativa. En Hieracómpolis, particularmente en el cementerio HK43, excavado por la misión dirigida por la egiptóloga René Friedman, varios individuos presentan traumatismos craneales y lesiones cicatrizadas compatibles con combate repetido. En Nubia, en sitios contemporáneos como Qustul, también se observan iconografías reales tempranas, lo que ha llevado a debates intensos sobre si ciertas formas simbólicas de la realeza surgieron en interacción con el sur. El arqueólogo Bruce Williams propuso en los años 80 que Nubia pudo haber influido decisivamente en la formación temprana de la iconografía real egipcia, pero hasta el día de hoy esta hipótesis sigue siendo muy discutida. Sin embargo, el conflicto no se expresa solo en los restos humanos, se expresa sobre todo en la propaganda visual. Durante Nakada III, las paletas ceremoniales se convierten en auténticos manifiestos políticos.
La paleta de Narmer, que ya te dije que voy a hablar sobre ella con más profundidad en mi Patreon, fue hallada en 1898 por James Keble y Frederick Green en justamente Hieracómpolis y representa al gobernante con la corona blanca del Alto Egipto sometiendo a un enemigo. En el reverso aparece con la corona roja del Bajo Egipto. Esta dualidad visual no surge de la nada, es la culminación de una tradición iconográfica desarrollada durante generaciones enteras. Antes de Narmer encontramos precedentes claros. La llamada masa del rey escorpión, también hallada en Hieracómpolis, muestra a un gobernante realizando un acto ritual vinculado a la irrigación. Aquí el poder aparece ya asociado a control territorial y gestión agrícola. Por su parte, el halcón de Horus comienza a figurar sobre estandartes territoriales. Según Toby Wilkinson, esto indica la existencia de unidades políticas definidas que reconocían símbolos comunes de autoridad. El arqueólogo Barry Kem, en cambio, insiste en que el proceso fue gradual y regional, más cercano a la consolidación progresiva que a una conquista súbita. En paralelo, el comercio desempeña un papel estructural. Entre el 3500 y el 3100 a.C., el Alto Egipto mantiene contactos documentados con el Levante. En el sitio de Tel el Farka, en el delta, se han encontrado evidencias de intercambio con comunidades del sur. En Abidos, análisis químicos de vasijas indican importación de vino desde Canaán. El cobre del Sinaí comienza a circular de manera sistemática. Por su parte, obsidiana del África Oriental y de forma indirecta lapislázuli procedente de Badakhshan llegan a través de redes complejas. Stan Hendrick ha argumentado que el control de rutas hacia el Mar Rojo y Nubia pudo haber dado ventaja estratégica al Alto Egipto frente al delta. Los desiertos orientales eran corredores mineros y comerciales, y quienes dominaban esos accesos controlaban metales y bienes de prestigio. Ahora, ¿fue la unificación resultado de una campaña militar concreta liderada por un gobernante del sur, o fue un resultado gradual en la que la superioridad económica y simbólica del Alto Egipto absorbió progresivamente al Bajo Egipto? La verdad es que este debate sigue abierto. A propósito, si quieres ver un resumen más amplio que abarque toda la historia del Antiguo Egipto, te invito a ver este otro video en mi canal. De seguro que te gustará. El arqueólogo David Wengrow propone que la iconografía de dominación no debe leerse automáticamente como crónica literal de conquista, porque bien que puede funcionar como representación ritual del orden. Sin embargo, la concentración de tumbas monumentales en Abidos durante Naqada III, particularmente en el-Kab, sugiere que un linaje logró imponerse sobre otros. Cuando observamos la paleta de Narmer en su contexto arqueológico, vemos la síntesis de varios procesos simultáneos que implica competencia militar documentada, control estratégico del comercio, consolidación simbólica del liderazgo y diferenciación territorial clara entre el Alto y el Bajo Egipto. Hacia el 3050 a.C., con el inicio del período arcaico, el sistema ya está institucionalizado y la doble corona representa la integración política de dos regiones con trayectorias distintas bajo una autoridad única. Una cosa es imponerse sobre rivales y otra muy distinta es gobernar un territorio integrado de manera estable. Hacia el 3050 a.C., en la transición entre Naqada III final y el inicio del periodo arcaico, lo que cambia no es simplemente el nombre del gobernante, cambia la estructura del poder. En Abidos, en la necrópolis de el-Kab, que ya te mencioné antes, aparecen las tumbas atribuidas a los primeros reyes de la dinastía 0 y la dinastía 1, Narmer, Aha, Djer. Estas tumbas ya no son solo enterramientos ricos, son complejos arquitectónicos planificados, con cámaras múltiples y depósitos organizados de bienes. En algunos casos incluyen entierros subsidiarios, probablemente asociados a miembros de la corte o servidores reales. Esto indica una corte estructurada y jerarquizada. La capital administrativa parece desplazarse hacia la región de Menfis, en la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto. Esta ubicación es estratégica porque permite controlar tanto el corredor del Nilo como el acceso al delta, convirtiendo así a la geografía en un instrumento político.
La escritura, que en Nakada 3 aparece como sistema contable embrionario, se formaliza progresivamente. Las etiquetas halladas en Abidos registran cantidades de aceite, vino, textiles y ganado. Los primitivos símbolos de antes pasan ahora a estar a disposición de un aparato administrativo más sofisticado. Así, la burocracia nace antes de las grandes construcciones monumentales. Günther Dreyer defendió que estos registros demuestran una economía redistributiva centralizada. El rey, además de dominar, administra y controla el flujo de recursos a escala territorial. Por su parte, la iconografía también se estabiliza. El rey aparece representado con atributos fijos como la maza, la corona y el halcón. La dualidad alto-bajo Egipto deja de ser una tensión política activa y se convierte en principio estructural del Estado, y la ideología de la unificación se transforma en identidad permanente. Berry Kemp subraya que el logro fundamental del Egipto temprano fue justamente la creación de la continuidad institucional. Mientras otras regiones del cercano Oriente, como Mesopotamia, te he hablado en otros videos, experimentaron fragmentación frecuente, Egipto desarrolló una sorprendente estabilidad territorial que duraría siglos enteros. Y justamente aquí es donde vemos el verdadero impacto del periodo predinástico en la historia del Antiguo Egipto. Todo lo que parecía experimentación social se convierte en sistema, en jerarquía social clara, administración territorial, religión vinculada al poder y control económico centralizado. Cuando miramos el periodo predinástico, comprendemos que Egipto no apareció de repente con Narmer ni comenzó con las pirámides. Fue el resultado de casi 2000 años de transformaciones acumuladas, cambios climáticos que concentraron población, aldeas agrícolas que desarrollaron jerarquías, redes comerciales que generaron poder, competencia regional que exigió liderazgo y una ideología capaz de convertir la dominación en orden legítimo. La unificación hacia el 3100 antes de nuestra era no fue un punto de partida, sino el punto de llegada de un proceso largo y complejo. Egipto nació cuando la fuerza, la economía y el símbolo lograron integrarse en una estructura política estable. Y ahí está la verdadera lección histórica que nos deja esta civilización. Si te ha gustado este resumen, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu comentario y activa las notificaciones para no perderte mi contenido. Te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerte miembro del canal. Puedes suscribirte a mi Patreon y adquirir mis libros en Amazon. Desde ya te doy las gracias. Ahora continúa en mi canal para que viajemos juntos por otros grandes capítulos de la historia humana. Hasta la próxima.